arrancar como obviamente el tema de persona humana, pero vamos a arrancar leyendo el artículo 19 original. ¿Quién me hace el favor de leer el artículo 19 original? El código nuevo, les diría el Código Civil y Comercial, regula el tema de persona en 3 artículos, 19, 20 y 21. En el Código de Vélez, o el Código de Vélez le dedicaba muchos más artículos al tema de la persona por nacer. Pero vamos a ver qué dice el artículo 19 actual. A ver. Hola. ¿El actual? Sí, el actual. Sí, el artículo 19, comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Fíjense, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Esto ya lo dijimos la clase pasada, ¿no? ¿Qué sentido hay que darle al término concepción? Concepción hay que darle sentido de sinónimo de fertilización. La unión del componente genético masculino y el componente genético femenino. Por lo cual, una vez que se fusionan estos dos componentes genéticos, ya estamos en presencia de una vida humana desde el punto de vista biológico y desde de la persona humana como un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta interpretación que yo les acabo de hacer ahora es la clásica, por decirlo de alguna manera. Pero hoy en día, año 2021, y sobre todo, ya han pasado muchos años, ¿no? Desde que la Corte Interamericana falló el caso Artavia Murillo, noviembre del 2012, se ha cuestionado esto del término concepción. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes, esto creo que lo hicimos la clase pasada, que los mandé al diccionario de la Real Academia Española a buscar el significado del término concepción. ¿Y qué habíamos encontrado allí? Acción de concebir. ¿Y qué era concebir? Era cuando una hembra tenía un hijo, una cosa así decía el diccionario. Pero básicamente cuando uno recurre al diccionario, va a advertir rápidamente que concepción es sinónimo de fertilización. Con la fertilización ya estamos en presencia de la concepción. Y con la concepción ya estamos en presencia de un nuevo ser dentro del seno materno. Ahora bien, esto del término concepción, sobre todo después del fallo de Artavia Murillo, ha sido controvertido. ¿Por qué? Porque muchos sostienen que el término concepción sería sinónimo de implantación cuando nos referimos a las técnicas de fecundación humana asistida. Históricamente, obviamente, ¿no? La persona humana, ¿cuándo comenzaba su existencia? Con la concepción en el cuerpo de la madre. Porque claro, no existían las técnicas de fertilización humana asistida. La única manera posible de concebir que tenía la mujer era dentro de su cuerpo. Pero a raíz del auge de las técnicas, bueno, se empezó a discutir cuál es el estatus jurídico o la naturaleza jurídica de un embrión o de los embriones crioconservados. ¿Son personas humanas? ¿Son vidas humanas? ¿No son nada? Bueno, para una parte de la doctrina, este artículo 19 que acaba de leer Sol, tiene que ser interpretado de la siguiente manera. Cuando se habla de concepción, ahí nos estamos refiriendo a la implantación. Con lo cual, si yo fuese partidario de esta teoría que sostiene que la concepción en caso de técnicas de reproducción humana asistida es sinónimo de implantación, si yo fuese partidario de esta teoría, diría, los embriones no implantados no serían personas humanas. Sí serían vidas humanas, que tienen que ser protegidas, pero no personas. ¿Por qué no? Porque esa calidad la van a adquirir una vez que sean implantados en el interior de la mujer. ¿Se comprende esto? Y ahora lo vamos a ver bien claro cuando comparemos este artículo 19, que es el que tenemos ahora en vigencia, con el 19 original. Porque este artículo 19 no fue el que redactó la comisión que hizo el anteproyecto de Código Civil del año 2012. ¿Esto lo sabían ustedes? No sé si ya se los comenté. Con este artículo 19 no es el original, que fue modificado. Y decirles también que ese anteproyecto del año 2012, que estuvo a cargo de esa comisión de juristas, integradas entre otras por Hayton de Nolasco,
jueza de la Corte que acaba de renunciar hace poquito, Ricardo Lorenzetti, vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y Aida Kermemeyer de Carlucci, jurista excepcional mendocina. Participaron más de 100 juristas. A ese anteproyecto se le hicieron más de 200 modificaciones. ¿Y quién le hizo esas modificaciones al anteproyecto del 2012? El Poder Ejecutivo de aquel momento y la Comisión Bicameral. ¿Qué era la Comisión Bicameral? Eran 12 diputados y 12 senadores que integraban esa comisión, que fueron los que en definitiva aprobaron el Código Civil. El Código Civil que tenemos ahora no fue discutido en el recinto, artículo por artículo. Fue aprobado, les diría casi a ciegas, por estos 12 diputados y estos 12 senadores. Y esta comisión bicameral fue la que también le hizo esas modificaciones al anteproyecto del año 2012. Entre esas 200 modificaciones que se le hicieron, está este artículo 19. Por eso vuelvo a repetir, es muy importante que lo tengan en cuenta. Este artículo 19 que tenemos ahora no es el que redactó la comisión que hizo el anteproyecto del año 2012. ¿Está claro? Pero fíjense, y esto sin empezar a fundamentar nada todavía. ¿Qué dos posiciones podemos esgrimir o podemos sostener con el código como está ahora, con el artículo 19 tal cual está redactado? Dos posiciones. Primera posición. Concepción sería sinónimo de fertilización, con lo cual a partir de la unión del componente genético masculino y el componente genético femenino, no solamente estamos en presencia de una vida humana, sino de una persona humana, es decir, de un sujeto de derecho. Un sujeto de derecho que puede adquirir derechos y puede contraer obligaciones. Primera posición. Segunda posición, que es la de los redactores del Código Civil del año 2000, del anteproyecto del año 2012. No hay duda que cuando una mujer está embarazada, eso que tiene dentro es una persona humana. Eso no lo cuestionan los redactores del anteproyecto. Lo que sí cuestionan es qué ocurre con aquellos embriones que están crioconservados y que aún no han sido implantados en una mujer. Ahí, para esas cuestiones o para esos casos, ellos sostienen que la concepción ahí tiene que ser entendida como implantación. Con lo cual, si no hay implantación de ese embrión sería una vida humana, pero no una persona en sentido jurídico. Una vida humana que tendría que ser protegida, sin duda. Pero ese embrión no tendría ningún derecho. No podría adquirir derechos y contraer obligaciones, como sí lo puede hacer un embrión que esté implantado dentro del útero de una mujer. ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo les diría que estas son las dos posiciones que hay hoy en torno del actual artículo 19 del Código Civil y Comercial. Sin fundamentar nada, todavía tenemos que hablar del fallo Octavio Murillo, cómo incide en la República Argentina, si incide, si no incide, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Hasta aquí? No. Muy bien. Yo les decía, que este artículo 19 no tiene nada que ver con el artículo 19 original del anteproyecto. ¿Por qué se llama anteproyecto del Código Civil del año 2012? Porque es una obra científica que todavía no ingresó al Congreso. Una vez que ingresa al Congreso de la Nación, se llama proyecto, un proyecto de ley. Ese artículo 19 original no decía esto. Voy a tratar de decírselos de memoria, no sé si la memoria me va a ayudar, pero más o menos creo que no me voy a equivocar. Pero en el párrafo del artículo 19 original decía: la persona humana comienza su existencia con la concepción en el cuerpo de la madre. Acá, evidentemente, y como lo dicen los redactores en los fundamentos, siguen el lineamiento, la línea de pensamiento del Código de Vélez que se derogó en el año 2015. ¿Por qué? Porque no había ninguna duda que cuando una mujer estaba embarazada, el producto de la gestación revestía la calidad de persona humana. Y al revestir la calidad de persona humana, a ser un sujeto de derecho, podía adquirir derechos y puede contraer obligaciones. ¿Me van siguiendo hasta acá o no? Fíjense que Vélez Sarsfield, en el Código de 1871,
fijó el comienzo de la existencia de la persona humana en su artículo 70. Y ese artículo 70 del Código de Vélez decía: desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. Y desde ese momento ya pueden adquirir algunos derechos como si ya hubiesen nacido. Fíjense, esto lo dijo Vélez en el artículo 70 de su código que entró en vigencia en el año 1871. Fíjense que esta primera parte del artículo 19 original, si ustedes quieren, sigue la misma línea de pensamiento del Código de Vélez. Pero fíjense lo que dice, o lo que decía, mejor dicho, el segundo párrafo de este artículo 19. En caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación en el cuerpo de la mujer. Repito, segundo párrafo del artículo 19 original. En caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza, ¿qué es lo que comienza? La existencia de la persona, ¿no? Con la implantación en el cuerpo de la mujer. Y acá está la diferencia con el sistema de Vélez. ¿Por qué? Porque hablaba sobre la reproducción humana asistida y en Vélez no. Pero, ¿dónde está la diferencia? Obviamente en el Código Vélez no se hablaba, pero ¿dónde está la diferencia? No existían antes las técnicas. No. El momento de la concepción. Y entonces, ¿pero qué nos quiere decir este segundo párrafo que no está en el Código Nuevo? No está en el artículo 19 original. Repito, segundo párrafo del artículo 19 original. En caso de técnicas de reproducción humana asistida, yo se los voy a retocar el artículo para hacerlo más claro. En los casos de las técnicas de reproducción humana asistida, la persona humana comienza su existencia con la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer. El embrión no implantado no tiene derecho. Ahí está. Entonces, para el artículo 19 original, Esteban y chicos, si el embrión no estaba implantado y estaba crioconservado, ¿qué era? ¿Era una vida humana? Sí, era una vida humana, pero no era una persona en sentido jurídico. Y entonces acá viene algo muy útil que nos brindaba Vélez en el código anterior. ¿Cómo definimos a la persona humana? A la persona, mejor dicho. Porque el Código Nuevo no la define, y está bien que no la define, que no la defina, pero Vélez nos daba una definición en el viejo artículo 30. Vuelvo a repetir, del Código derogado en el 2015. Y Vélez decía allí que la persona es un ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Ente susceptible, es decir, que puede adquirir derechos y que puede contraer obligaciones. ¿Por qué Vélez utilizó el término ente? Porque ahí incluía a las personas físicas o de existencia visible, que son los que el Código Nuevo, son aquellas que el Código Nuevo denomina personas humanas, y a las personas de existencia ideal o personas jurídicas. Pero hay dos tipos de personas, antes y hoy: la persona humana y la persona jurídica. Ejemplo de persona jurídica: una asociación, una fundación, una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, persona es algo que puede adquirir derechos y puede contraer obligaciones. Y ahora me viene a la mente la definición que daba Kelsen, ¿no? Kelsen decía que la persona era un centro de imputación de normas. Algo que puede adquirir derechos y puede contraer obligaciones. Repito, el Código Nuevo no define a la persona, y está bien, porque creo que es completamente innecesario que un código defina lo que es la persona humana. Completamente innecesario. Pero viene bien desde el punto de vista doctrinario, para dar la clase y para ustedes, para entender cuando yo les hago esta distinción entre vida humana y persona humana. ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que la persona humana puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Y la vida humana, no. ¿Se comprende? Desde el punto de vista biológico, son lo mismo la persona humana que la vida humana, pero no desde el punto de vista jurídico. Pero ¿qué es lo que había hecho Vélez en el Código de 1871? Había hecho coincidir en un mismo instante estos dos conceptos hoy que parecerían ser contradictorios, ¿no? Aunque no lo son. Vida humana y persona humana. Y Vélez había dicho, repito, en su artículo 70, que desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas. Y desde ese momento ya pueden adquirir algunos derechos como si ya
hubiesen nacido. Pero fíjense que para Vélez, desde la concepción en el seno materno, que no había otro lugar posible, obviamente, ya se era persona y ya se podían adquirir algunos derechos. Pregunta que yo les dejé o que les deslicé la clase pasada. ¿Se acuerdan que vimos si un por nacer podía iniciar un juicio de alimentos al progenitor? A los 3 o 4 meses de su gestación. Tema conflictivo, que uno no está preparado. No, y la primera respuesta es no, no puede, pero sí puede. Podía antes y puede hoy, con este nuevo código también, que después lo vamos a ver. Entonces, fíjense que acá ya hay un cambio en el código nuevo, en el anteproyecto, porque si bien se sigue el lineamiento del código de Vélez, cuando hablamos de técnicas de reproducción humana asistida, para ser considerado persona, el embrión necesariamente tiene que ser implantado en el interior de la mujer. Sin implantación no hay persona. ¿Ok? Acá fíjense que para los redactores del Código Civil no se cuestiona el estatus jurídico de lo que una mujer embarazada tiene en su pancita o en su útero, cuando hablamos de una concepción natural. Eso no lo cuestionan. No lo cuestionan en la superficie, pero lo cuestionan a puertas cerradas y después les voy a explicar por qué. Entonces, si tenemos una mujer embarazada de 3 meses, la pregunta es, ¿qué tiene adentro la mujer de su pancita? ¿Una vida humana o una persona humana o las dos cosas? Las dos cosas. Las dos cosas. Ambas. Ahora, si estamos en presencia de un embrión crioconservado, ¿qué tenemos allí? ¿Una vida humana o una persona en sentido jurídico? Vida humana. La vida humana. Vida humana, y digo vida humana porque esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Artavia Murillo. No es una interpretación mía. Ustedes imagínense que desde que hay una fusión entre el componente genético masculino y componente genético femenino, esto estudiado por la medicina y la biología, ya estamos en presencia de un nuevo ser, con un ADN propio, diferente del ADN que corresponde a los progenitores o a los aportantes del material genético. ¿Me van siguiendo con esto? Muy bien. ¿Dudas? Fíjense que el origen del artículo 19, o el segundo párrafo, rompe con el sistema que venía implementándose o siguiéndose en la República Argentina hasta ese año, ¿no? Porque acá por primera vez se dice, no, momentito, si el embrión no está implantado, no es una persona humana. ¿Me siguen? Y esto es muy importante porque marca un nuevo camino que se introduce en la legislación argentina. No sé si en la legislación, pero por lo menos en los antecedentes de la legislación, porque en definitiva no es el camino que siguió el Código Nuevo en el artículo 19. Sí, igual incluso, perdón, Dale. igual al final de ese segundo párrafo, habla igual, sin perjuicio del cuidado que igual deban tener los embriones no implantados. Sí, bueno, ese sería el tercer párrafo, no sé, o el tercer renglón, digamos. Sí. Sin perjuicio de la ley especial que dictará el Congreso para la protección de los embriones no implantados. Es como que el embrión que no esté implantado no es que va a quedar huérfano de protección. Esto para la mente de los que redactaron el Código Civil y Comercial. Sino que el Congreso de la Nación se tiene que encargar de dictar una ley de fertilización asistida, que hasta el día de hoy no tenemos en la República Argentina. ¿Está claro? No tenemos una ley completa de fertilización asistida, de la cual podamos extraer, y preguntarnos, ¿qué es un embrión? ¿Es una persona humana? ¿Es una cosa? ¿Es una ameba? ¿Es un paramesio? ¿Es un alien? ¿Es un depredador? ¿Qué es? ¿Qué es la naturaleza jurídica del embrión? Bueno, no lo tenemos. Y fíjense que el anteproyecto es del año 2012 y estamos en el año 2021. ¿Me van siguiendo? Con lo cual, esa aspiración brillante de los redactores del código no se ha concretado en la práctica. Porque yo creo que los redactores del código tendrían que haber legislado con profundidad, ya directamente, o por lo menos haber establecido algunos parámetros con respecto a esta cuestión. Y lo que hicieron fue, como en el rugby, tirar la pelota afuera, al touch. Cuando yo en el rugby estoy cargado, vienen 3 monos a cargarme, me la saco de encima y aliviano la presión. Y el Congreso jamás dictó una ley. Hubo varios proyectos que tuvieron media sanción, pero digamos que está todo en veremos. ¿Se entiende esto?
Entonces, repito, artículo 19 original. La persona humana comienza su existencia con la concepción en el cuerpo de la madre. En caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en el cuerpo de la mujer, sin perjuicio de la ley especial que dictará el Congreso para la protección de los embriones no implantados. Ahora, este artículo fue modificado por la Comisión Bicameral y por el Poder Ejecutivo de aquel momento. ¿Y qué quedó? Quedó este artículo 19 que leyó Sol. La persona humana comienza su existencia con la concepción. Y acá viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué modificaron el artículo 19? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse siempre. Porque si había consenso, por lo menos en los juristas que habían participado en la redacción del código. Con esta modificación no queda como un área gris de cómo se puede interpretar en cada caso. Bueno, 2 más 2, 7, 2 más 2, 22. Hoy por lo menos tenés dos interpretaciones posibles. Pero déjame decirte, Sol, y déjenme decirle, chicos, que a nivel mundial hay varias corrientes o posiciones que tratan de explicar cuándo comienza la existencia de la persona humana. La más generalizada. Ejemplo, Código Civil peruano, Código Civil chileno, Código Civil brasileño, Código colombiano, Código español, Código italiano, Código Civil, sector regional alemán, francés. Primera posición, la persona humana comienza su existencia con el nacimiento con vida. Segunda posición, la persona humana comienza su existencia con la concepción en el seno materno. Tercera posición, la existencia de la persona humana comienza su existencia con la concepción. Cuarta posición, la existencia de la persona humana comienza su existencia con la anidación del embrión en el útero de la madre. No sé por cuál voy. La quinta sería ahora, la persona humana comienza su existencia con el nacimiento con vida, y eso que nace tiene que tener figura humana y además ser viable, tiene que tener viabilidad. Ejemplo, Código Civil Español hasta el año 2011, el tema de la viabilidad. Normalmente, esto ya es un resabio del derecho romano, ¿no? Para ser persona humana no solamente había que nacer vivo, sino que eso que había nacido vivo, y eso, digo eso entre comillas, ¿no? Eso que había nacido vivo tenía que ser viable y tener figura humana. Ejemplo, repito, Código Civil Español hasta el año 2011 en que se modificó. Eso de que tenía que tener figura humana después se los voy a explicar, que es un resabio del derecho romano. Los romanos pensaban que algunas mujeres podían engendrar monstruos, lo que ellos denominaban los prodigium, eran seres extraordinarios. Imagínense que en la época de los romanos, año 200 antes de Cristo, naciese un siamés. Naciese un niño sin un miembro o con un miembro de más. ¿Cómo era considerado ese niño? Un monstruo, un prodigium que no tenía derecho alguno. Entonces, esto se trasladó a muchas legislaciones, sobre todo las leyes primitivas españolas y al Código Civil español, entre otros. El tema de la deformidad, es más, Vélez Arfiel, en el viejo artículo 51 del Código derogado en 2015, definía a la persona física o de existencia visible diciendo lo siguiente: es persona de existencia visible todo ente que presentase signos característicos de humanidad. Signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes. Lo que dicen los autores clásicos, Salvat, Jambías, Borda, es que evidentemente Vélez no pudo escapar de los resabios del derecho romano. ¿Por qué los resabios del derecho romano o los coletazos del derecho romano? Porque precisamente para los romanos, los niños que nacían con alguna deformidad no eran personas humanas. ¿Está claro? No eran personas humanas.
que esto no tiene que ver con el otro requisito, que es el de la viabilidad, del cual vamos a hablar la clase que viene, es el que toca la Corte en el fallo de Artavia Murillo. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿No? ¿Seguro? No están preguntando nada, ¿eh? Están muy atentos, pero no están preguntando absolutamente nada. ¿Se entiende o no esto? Ah, y otra posición que me olvidé, que acá debo citar a mi maestro, el doctor Luis Álvarez Juliá, camarista civil, ya jubilado hace varios años, al que le debo la docencia, y jamás me voy a cansar de agradecerle. Él tiene una posición minoritaria con respecto al comienzo de la existencia de las personas. Pero que sea minoritaria no significa que no sea interesante. Él decía, cuando uno va al final de la vida y va a la orilla de muerte, que lo tenemos que ver acá nosotros, la muerte natural de la persona, ¿cómo se hace para establecer cuándo un sujeto murió realmente? Se tiene en cuenta la actividad cerebral, se tiene en cuenta que el corazón dejó de latir. ¿La muerte es un momento único o es un estado? Bueno, el doctor Luis Álvarez Juliá decía que si para juzgar si una persona había muerto, se tenía en cuenta el cese irreversible de las funciones cerebrales, para analizar cuándo es el comienzo de la persona o de la vida, hay que ir al mismo momento. ¿Cuándo se le forma el cerebro a un nasciturus? Nasciturus es por nacer en latín. Bueno, yo no me acuerdo exactamente cuáles son las semanas, pero varias semanas después de la concepción. Entonces, cuando se le forma el sistema nervioso al embrión, ahí podemos decir que estamos en presencia de una persona. Y acá el doctor Álvarez Juliá, que esta es una teoría que siguieron algunos pocos códigos del mundo, códigos civiles, él decía algo lógico. La muerte y la vida tienen que ser apreciadas con la misma vara. ¿Cuándo comienza la vida y cuándo se termina? Cese de la función cerebral, inicio del sistema nervioso central. ¿Se entiende esto? Entonces ya les dice, puede haber más. Ahora por ahí me estoy olvidando. Pero eso a nivel mundial son los distintos caminos que existen para considerar la existencia de una persona humana. Pero decirles también que la más generalizada en el mundo es la primera. La persona humana comienza su existencia con el nacimiento con vida. Ustedes toman cualquier código civil y van a ver que es la posición preponderante. Y les diría que la posición del Código de Vélez, del artículo 70, que hablaba de la concepción en el seno materno, era rara. Y hoy la del artículo 19 nuestro también es rara, que solamente puede estar apoyada por el Código paraguayo. El Código Civil paraguayo sigue el lineamiento del Código de Vélez y que habla de la existencia desde la concepción. Pero en general, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo tengo mi posición tomada, ya lo van a ver ustedes, pero la tendencia mundial es otra, a lo que yo les estoy diciendo. Yo soy partidario de la existencia de la persona desde la concepción. En general, no la concepción en el seno materno. Pero bueno, eso no importa. Aprovecho esto para recordarles que les subí hace un ratito, antes de la clase, el material que es el código, los comentarios de los artículos 19, 20 y 21 del Código Civil y Comercial comentado de Lorenzetti. Esa es la posición de los que redactaron el artículo 19. Estudienla muy bien, ¿ok? A mí no me interesa que sigan la posición mía. Quiero que sigan la posición de los redactores. ¿Estamos? Después, obviamente, yo tengo mi visión y quiero que critiquen todo lo que tengan que criticar. ¿Está claro? Pero siempre manejen 2 o 3 espectros distintos. Sobre todo en este tema que todavía no está resuelto. Y si mañana se aprueba una ley de fertilización in vitro que dice, qué sé yo, que los embriones pueden ser descartados al término de los 5 años de su crioconservación, se acabó la discusión. ¿Por qué se acabó la discusión? Y porque si pueden ser descartados. Chao. Se acabó. Sí. ¿Y qué es el descarte? Había una ley en el año 2014, un proyecto de ley que tuvo media sanción, que establecía, por ahí no me acuerdo en qué artículo, que podía establecerse el cese de la crioconservación a los 10 años. Pero tuvo media sanción. Entonces, pero esa ley no la tenemos. Una ley que nos diga qué podemos hacer,
qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con las técnicas. Se puede experimentar en embriones, se pueden donar, se pueden clonar, se pueden crioconservar, qué sé yo, cuántos embriones hay que implantar en cada ciclo. Bueno, no tenemos una ley que nos diga eso. ¿Qué pueden hacer los laboratorios y qué es lo que no pueden hacer? ¿Se comprende? No tenemos esta ley. Y precisamente esto es lo que dio origen al fallo Artavia Murillo en Costa Rica, porque en Costa Rica sí existía un decreto del Ministerio de Salud que regulaba las técnicas, que luego fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Costa Rica. Pero nosotros no lo tenemos esto. Y las técnicas vienen aplicándose libremente de hace muchísimos años. ¿Dudas? A mí me surgió Sí. una duda con lo del ejemplo de que, por ejemplo, mañana sale una ley que dice que se pueden descartar. Supongamos que pasa eso. ¿Habría alguna forma de que, no sé, si alguien no está de acuerdo, lo trate de llevar y declararlo inconstitucional? Porque como no está regulado en ningún lado, no sé con qué lo justificaría. Vos me decís, Euge, en el caso de que salga una ley. Claro. Bueno. Imagínate que sale una ley que regula las técnicas y esa ley permite el descarte a los 5 años, desde la fecha en que fueron crioconservados los embriones. Pero acá uno se tendría que preguntar, los embriones, ¿qué son? Porque tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir de eso. ¿Qué es un embrión? ¿Es una célula? ¿Es una cosa? ¿Es una vida humana? Está claro que la Corte Americana ya dijo que es una vida humana. Cualquier embrión es una vida humana. Que no es lo mismo que un sujeto de derecho, ¿no? Pero bueno, es una vida humana. Pero, porque eso es clave para entender. Porque si nosotros decimos que es una vida humana y bueno, y se permite el descarte, y estamos en problemas. Peor sería sostener que es una persona humana un embrión. Pero esto hubiese pasado con el proyecto, y yo les aseguro que va a pasar. Ustedes me podrán preguntar, ¿pero es tu pensamiento? No, pero es la evolución de la ciencia y del derecho. Es inexorable. Vuelvo a repetir, ustedes piensen que ya prácticamente no hay países que tengan en sus códigos civiles normas que determinen que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Son muy poquitos. ¿Se comprende? Es muy difícil detener el avance de la tecnología, de la ciencia y, como consecuencia de ello, del derecho. Entonces, imaginemos, Euge, que existiese una ley que permitiese el descarte de los embriones. ¿Alguien podría estar legitimado o facultado para iniciar una acción judicial y evitar eso? Argumentando que el derecho a la vida o la persona está protegida por alguna norma de rango superior a la ley del Congreso. Yo personalmente creo que sí. ¿Y en qué me basaría yo? Y me basaría en el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica, que nos dice que la persona comienza su existencia en general desde la concepción, y básicamente el artículo 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, que define al niño como todo ser humano menor de los 18 años. Pero la Argentina, cuando ratificó la Convención sobre Derechos del Niño y le incorporó al derecho interno, no me acuerdo el número de ley, hizo una declaración interpretativa diciendo: en Argentina se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años desde la concepción, año 90. Desde la concepción. ¿Y por qué pusieron desde la concepción? Para posibilitar que queden incluidos los seres logrados mediante las técnicas de fecundación humana asistida. Es decir, que tanto el ser concebido naturalmente como el ser concebido mediante las técnicas tenían el mismo rango jurídico o estatus jurídico. Eran personas humanas. ¿Se comprende? Esas serían dos. Hay más. Pero después, ¿cómo conjugamos esto con la ley del aborto?
Son varias preguntas, Euge, porque la ley de aborto la tenemos ahora vigente. Sí, de hecho creo que hubo algún caso de inconstitucionalidad sobre Hay la ley. un juez federal de Mar del Plata. Mm. Pero bueno, ¿cómo se conjuga esto? ¿Cómo se conjugan los derechos de las mujeres? ¿No? Porque una tesis, que es la tesis de los redactores del Código Civil, a ver, vamos a hablar claro. El primer párrafo del artículo 19 original dice, la persona humana comienza la persona humana comienza su existencia con la concepción en el cuerpo de la madre. Los redactores del código y el anteproyecto dicen que siguen el mismo lineamiento que Vélez. Pero en realidad, si yo me fuese a tomar un café con alguna de las doctoras que redactó este artículo y le preguntase, escúchame, ¿vos qué pensás? ¿Qué tendría que decir el Código Civil con respecto a la existencia de la persona? Me responderían rápidamente, la persona humana tiene que comenzar con el nacimiento, no con la concepción. Y yo le contrapreguntaría, ¿y para qué pusieron desde la concepción? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si hubiesen puesto el nacimiento, por más que yo no esté de acuerdo, no importa, hubiese sido mucho más fácil. No se animaron a desnudar su verdadero pensamiento. Y no se animaron también a desnudar que son partidarias de un aborto libre para todas. Es así de simple. Pero bueno, también acordémonos del año, ¿no? 2012. No es el año 2021. Pasó mucho tiempo. Y se ha discutido muchísimo. Y hoy ya tenemos una ley de aborto. Por eso yo diría que fueron tímidos o tímidas en aquel momento en la redacción del artículo 19. Pero si yo les hago entrevisto a que me Mague Carlucci o Marisa Rey, digo, che, ¿qué opinan de esto que les estoy diciendo? Es así de simple. ¿Sí? Y después lo otro, ¿no? ¿Hay alguna relación entre el derecho penal y el derecho civil? Ahora lo vamos a ver en unos minutos. Porque es importante entender por qué el artículo 19 fue redactado de una forma. ¿Y qué ocurrió con el Poder Ejecutivo de aquel momento y la Comisión Bicameral que se lo reformaron? Porque fíjense que este artículo 19 no tiene nada que ver con el artículo 19 original. ¿O sí tiene que ver? Hoy, el artículo 19 parecería ser que engloba a los seres concebidos en el laboratorio o naturalmente dentro del concepto de persona. Es decir, un ser logrado mediante las técnicas y un ser logrado de manera natural gozan del mismo estatus jurídico. Ambos son personas. Si yo me pongo en la primera posición, considerando que concepción es sinónimo de fertilización. ¿Se comprende esto? Ahora, si yo considero que concepción es sinónimo de implantación, entonces los embriones que no están implantados serían vidas humanas, pero no personas en sentido jurídico. ¿Esto se comprende o no? Sí. Sí. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Inquietudes? ¿Comentarios? La gran pregunta... Sí, dale, a mí me Sol. surgió una. Dale. Porque, o sea, nuestro código, el artículo 19, sigue diciendo que la existencia de la persona humana comienza en la concepción. Ajá. Entonces, en el momento de redacción de la ley para la interrupción del embarazo, se tuvo que tener en cuenta que se estaba diciendo, bueno, el Código Civil sigue diciendo que es persona humana y se interrumpe igual. Como que ahí tuvieron que... ¿Cómo es posible? Yo en realidad sueno pro vida, pero no soy. Pero quiero saber cómo es posible que sobrevivan ambos en el mismo tiempo hoy en día dentro del ordenamiento jurídico de Argentina. Vos dijiste dentro del ordenamiento jurídico argentino, ¿no? Sí. Ya lo dijiste vos, Sol. Argentina. ¿Argentina? ¿Esa es la respuesta? Pero es que es así. En ningún país serio esto ocurre. En ningún país serio vos podés tener en vigencia una ley que derogue a los plenarios y que incorpore una tercera instancia donde los abogados no pueden interponer los recursos durante 5 años porque las cámaras no se crearon. Acá pasa. Claro, se Ahora, tendrían que haber seguido otros pasos entonces, tendría que haber sido otro el proceso, digamos. mira, yo no sé qué proceso o los pasos que tendrían que haber sido seguidos, porque tendrían que haberse seguido.
No sé, yo a veces me pregunto, si yo fuese legislador y estuviese discutiendo un proyecto de ley, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿O ¿qué es lo primero que haría yo? Y me pongo a estudiar la jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Qué opina la Corte Suprema sobre esto? Y además de eso, me voy a leer los pactos de derechos humanos y los comentarios a los pactos de derechos humanos, no de cualquier fantoche, de autores serios, ¿no? A ver qué opina. Y ahí me expido. Porque yo tengo que comparar. Está bien, yo no soy juez, pero soy legislador. Y si yo voy a dictar una ley, y tengo que preservar esa ley, no quiero que me la declaren inconstitucional después. Pero acá en la República Argentina nos manejamos por emociones. Y todo lo que se ha rodeado el aborto ha sido politizado. Esa es la cuestión. Los derechos de las mujeres. Sí, bárbaro los derechos de las mujeres, pero los derechos de las mujeres se han transformado en los derechos de una facción. No, parecería ser que los hombres son los asesinos seriales ahora. Y no es así. Las mujeres no tenían derechos antes, pero eso es una cuestión. Y otra cosa es poner al hombre en el sentido, a ver, una pareja. ¿El hombre no puede decidir si seguir adelante o no? No. No. La mujer quiere interrumpir el embarazo, ¿y por qué el papá, entre comillas, no puede? Se me va a contestar, y no, porque la que llevamos dentro, el producto de la gestación es la mujer, y sí, es lógico, es así. Es como que se pasa de un extremo al otro. Claro, pero los derechos de las mujeres, sí, existen los derechos de las mujeres. Lo que no entienden todavía es que lo que la mujer tiene adentro es un ser humano. No es una parte del cuerpo como opinaban los romanos. Los romanos opinaban, en estos casos, que lo que estaba dentro, el producto de la gestación, era parte del cuerpo del vientre materno. Eso no es así. Vuelvo a repetir, y esto desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista médico. Cuando estamos en presencia de un embrión, ya ese embrión tiene un ADN propio, distinto al de los dadores del material genético. Después algunos dirán, bueno, ¿cuándo empieza la persona con el nacimiento? Otros con la concepción. Eso es otra cuestión. Pero respondiéndote, Euge me había preguntado, ¿no? O bueno, vos, Sol, esta vez. ¿Se puede atacar esto? Sí, se puede atacar. Pero yo creo que lo inexorable no es mi posición, aclaro. Lo inexorable es que vamos a que la persona humana comience la existencia con el nacimiento, con vida. Obviamente, un sistema atenuado. Yo creo que vamos a hacer eso porque es hacia donde va el mundo. ¿Está bien o está mal? Bueno, eso depende de cada uno. No voy a poner a dar mi posición acá, ya la van a leer ustedes en el material. Pero, ¿se entiende? Entonces, si alguien plantea una inconstitucionalidad el día de mañana de esa supuesta ley, Sol, ¿qué va a hacer un juez? No tengo idea. Claro, No eso es tengo idea. lo que me vino a la cabeza, como cómo se puede llevar si, o sea, está el Código Civil, como que chocan directamente, no hay duda que hay algo ahí que no está coincidiendo entre la ley y lo que dice el código. Lo que pasa es que eso que vos, esa apreciación que vos haces, Sol, me hace hacerme una pregunta, ¿no? Imaginemos que sale la ley de fertilización humana asistida y se olvidan de modificar el artículo 19. Y entonces tenemos el artículo 19 que habla de la concepción y tenemos una ley sobre fertilización que permite la destrucción o el descarte de embriones. ¿Cómo conjugamos esas dos leyes? ¿Qué me van a decir los redactores del código? Se aplica el principio de lex posterior derogatoria. O me van a decir si aplica el principio de que la ley especial, fertilización in vitro, deroga la ley general. En este caso el artículo 19 del Código Civil y Comercial. Y entonces yo pregunto, muchachos, ¿por qué no derogan directamente? ¿Por qué no modifican el artículo 19? En lugar de tantos problemas de interpretación. ¿Qué va a decir un juez? No lo sé. No lo sé. Pero en general los jueces están muy, muy influidos por los vientos de cambio que hay. No en la doctrina, en el derecho a nivel nacional únicamente, sino a nivel mundial. Y es así.
En Europa, por ejemplo, en algunos países ya se está protegiendo más a los embriones. O ellos empezaron al revés. Bueno, no sé qué pasará el día de mañana. ¿Mm? No hay ninguna duda que en nuestro país el ser concebido en el cuerpo de la madre es una persona humana. Pero eso va a desaparecer, ¿eh? No sé cuándo. Eso va a desaparecer. Normalmente uno dice, una mujer embarazada 2 meses. Es una célula, no pasa nada. Pero si esa célula la dejamos, después se transforma en un monstruito que no para de comer. Se lo digo por experiencia propia. ¿Se comprende? En ese momento es un monstruito que después pide una Play 4, no una 5, así que no te asustes, Esteban. La 4 que está acá, está como 85 lucas la Play. Justamente el otro día estaba en un lugar y les pregunté, ¿no? Así que, bueno, son criterios interpretativos. Después, ¿Cómo? Después 10 lucas cada control. Sí, el de la Play 4 sí. Sí, sí. Que te la rompen cada 3 meses encima. Sí, sí, bueno, pero hay que llevar a algún lugar. Yo tengo una casa gamer por acá cerca, que los chicos son ingenieros, un fenómeno, como arreglan todo. Así que vos no te preocupes, Laurita. Por un buen precio y sin intermediación. Yo la tengo castigada. Ah, ¿la tenés castigada? ¿Por qué así? ¿Por qué esa violencia hacia los niños? ¿Cuánto tiene la tuya, Laura? La más chiquita 11. ¿Y la otra? El más grande 16. No, ese ya. ¿Varón? Sí, varón. Y no le da la Play, sí, como loco. No, el más grande tiene la computadora. La más chiquita okay. se quedó con la Play. Se la saqué. Bueno, pero pensá que es sano. Está ahí, en tu casa, no sale, no anda de joda, ¿no? ¿Quién? ¿El más grande? No, la más pequeña. Ay, no, y claro, más chiquito. Por eso, está con un control, está retenida, está custodiada, está bien, en un ambiente sano. Sí. ¿No es cierto? Yo siempre digo eso, ¿no? Más vale que estén girando por ahí. Sí, pero con límites, porque se ponen heavy. Ya lo creo que se pone heavy, ya lo creo. Así que, bueno, hablando de precios, ¿no? De controles, muy bien. Dudas, consultas o inquietudes. Hasta aquí. ¿Qué hora sí? A ver qué hora. Y 52, nos quedan 8 minutos. Entonces, volviendo al tema del anteproyecto, ¿no? 2 preguntas. ¿Por qué se modificó el artículo 19? Si había consenso en los juristas en que el embrión no implantado no era persona. ¿Por qué lo modificó el Poder Ejecutivo de aquel momento? Y la comisión bicameral. Y quizás como para dejarlo abierto a futuros avances, justamente a que esto sea regulado por una ley especial, llegado el caso, porque se ve que no tenía muy claro cuándo definir la concepción. Exactamente. Esa podría ser una respuesta. Ahora, si nosotros queremos saber el por qué una ley ha sido dictada o el por qué una norma ha sido modificada, ¿a dónde vamos a buscar? Vamos a buscar a los fundamentos de esa modificación. Pero es el caso que las modificaciones que hizo el Poder Ejecutivo de aquel momento y la Comisión Bicameral no están en ningún lado, son como fantasmas. Pero sí podemos ir a buscar los fundamentos que brindaron los redactores del anteproyecto del 2012, de por qué redactaron el artículo 19 y le dieron esa redacción que yo les dije hace un ratito. Entonces, yo les diría que ellos explican en los fundamentos 3 razones. La primera, que es real, este primer fundamento que ellos dan. El embrión que está fuera del cuerpo de la madre, el embrión que está crioconservado, no recibe los nutrientes que necesita de la madre para poder desarrollarse. Con lo cual, si no es implantado, no puede evolucionar en su crecimiento. Y ellos dicen, no tiene viabilidad. Con lo cual, no lo consideran persona. Por eso no lo consideran persona. ¿Es cierto esto que dicen los redactores en los fundamentos del anteproyecto del 2012? Sí, es cierto. Si el embrión no es implantado,
queda en el mismo estado en que se lo crioconservó, al año, a los 2 años, a los 1000 años o a los 10.000 años. ¿Se comprende? Después yo voy a hacer una consideración en la clase que viene con respecto al requisito este de la viabilidad y qué es. Yo no estoy de acuerdo con la viabilidad, obviamente, pero lo van a poder leer en el artículo que yo les mandé, mío. Segundo argumento que dan. Esto no significa dejar desprotegidos a los embriones no implantados, sino que el Congreso se va a encargar de dictar una ley especial para su protección. Esto lo dijeron en el año 2012. ¿Hoy en qué año estamos? 2021. ¿Se dictó la ley especial de protección? No, no se dictó. Y el tercer argumento que dan en los fundamentos del anteproyecto del 2012 es el siguiente. Dicen los redactores, cuando un código civil regula el comienzo de la existencia de la persona humana, lo hace para ver cuáles son los efectos que esa personalidad produce en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que produce esa personalidad jurídica? Y sostienen los redactores, esto no tiene nada que ver con otras áreas del derecho, como puede ser el derecho penal, que se conduce por otros principios o que transita por otros carriles. Básicamente los redactores dicen, cuando un código civil fija el comienzo de la existencia de la persona, eso no tiene nada que ver con el derecho penal. Y yo me pregunto, ¿esto es así? No, no es así. Para nada es así. Y les voy a explicar por qué. ¿Entienden el argumento, no? ¿De qué se están despegando acá los redactores? Del tema del aborto. Están diciendo implícitamente el comienzo de la existencia de la persona no tiene nada que ver con el aborto, y sí tiene que ver. Y ustedes dirán, ¿y cómo probamos que sí tiene que ver? Cuando se discutió la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica en el año 1969, ahí fueron los representantes de los estados americanos, de los países americanos. Cuando se estaba discutiendo el artículo 3 del proyecto que había presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proyecto ese tenía en su artículo 3 lo que hoy es el artículo 4, que es el derecho a la vida. Pero en el proyecto de la convención, que había presentado la Comisión Interamericana, el derecho a la vida estaba regulado en el artículo 3. Bueno, ahí se discutió, hubo 3 posiciones. La primera posición, algunos países que querían proteger la vida sin ninguna excepción desde la concepción. Por ejemplo, estaban Venezuela y Argentina entre esos países. Había un segundo grupo de países, entre ellos Estados Unidos, que propuso, sigamos la línea de pensamiento de la ONU. ¿Y cuál es la línea de pensamiento de la ONU? Decir que todos tienen derecho a la vida, que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella, y punto. Sin establecer desde cuándo comienza la persona humana o la vida humana. Y la tercera posición, entre ellos Brasil y otros países, que decían, si se coloca en el Pacto de San José de Costa Rica que la vida comienza desde la concepción o con la concepción, esto va a ir en contra de muchos derechos internos de algunos países americanos. ¿Por qué? Porque muchos países americanos tenían regulado en sus códigos penales supuestos de abortos no punibles. Por ejemplo, cuando había peligro para la vida o la salud de la madre. Entonces, si se permitía el aborto, si el aborto no era punible en aquellos casos, y el artículo 3 del Pacto de San José de Costa Rica decía que la vida comenzaba con la concepción, sin ninguna válvula de escape, evidentemente, esos derechos internos de algunos países americanos iban a chocar con el artículo 3 del Pacto de San José de Costa Rica. Hoy cuarto, aclaro. El tercero, hoy es el cuarto. ¿Por qué digo que es tercero? ¿Por qué digo que es tercero? Porque en ese año 1969 se discutió el proyecto de Convención Americana de Derechos Humanos que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano de protección. Después quedó como artículo 4, Laura. Pero en el proyecto original, el derecho a la vida estaba en el artículo 3 y no en el artículo 4 como está ahora. Sí, pero en realidad lo que yo quería preguntar era porque el artículo 4 habla que dice, en general, a partir del momento de la concepción.
Bueno, entonces la última noche de esa conferencia especializada, de esa reunión que estuvo durante muchos días, en las últimas noches siempre pasa de todo, ¿no? Lo mismo pasó en la Convención Constituyente cuando se reformó la Constitución del año 94. ¿Qué pasó? Apareció esta frase "y en general". Y esa frase "y en general", ¿qué significa? Significó una válvula de escape para aquellos países americanos que tenían regulados supuestos de abortos no punibles. ¿Por qué? Porque como regla general la vida se protege de la concepción. Pero puede haber casos en donde algunos países establezcan en sus códigos civiles que la vida comienza con la concepción, con el nacimiento. Entonces, en definitiva, ¿qué significó colocar esa frase "y en general"? Una especie de transacción entre aquellos países que querían proteger la vida sin ninguna concesión, sin ninguna excepción, y aquellos otros países que propugnaban una válvula de escape o una ventana para que esa convención o ese artículo 3º no fuese en contra de esos o de sus derechos internos. Que fue lo que en definitiva pasó. Si esto no se hubiese dado así, y muy pocos países hubieran suscrito el Pacto de San José de Costa Rica. Esa es la realidad o la verdad de por qué se incorporó esta frase "y en general". Que muchos, incluso que firmaron el pacto, tampoco estaban de acuerdo. Brasil tampoco estaba de acuerdo con esta frase "en general", pero bueno, suscribió el pacto de todas maneras. Bueno, chicos, quedamos acá. Cualquier duda, consulta, hoy, mañana, pasado, y ya el jueves que viene terminamos la bolilla de personas. Cualquier duda a disposición, ¿ok? Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Les mando un abrazo a todos y buena semana. Hasta luego. Buena semana. Buen fin de.